Compañeros, compañeras y compañeres todes, ahora con esta cuestión antinatural y anticientífica de la ideología de género. Bueno, miren ustedes, vamos a ver el sistema nervioso. Ya sabemos que un sistema pues se distribuye en todo el cuerpo. Su función de manera general es coordinar, regular e integrar las funciones corporales a través de impulsos eléctricos y de sustancias neuromediadoras llamadas neurotransmisores. Entonces, a través del sistema nervioso fluye corriente eléctrica, ese es el impulso eléctrico, y este impulso eléctrico, junto con otras cuestiones, favorecen la liberación de neurotransmisores, que son unas sustancias que saltan de una neurona a otra, de una neurona a un músculo, de una neurona a un tendón, etcétera, para poder controlar todo lo que el sistema nervioso controla. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. Entonces, todo empieza en el cerebro y se distribuye al resto de los órganos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más todavía. ¿Sí? Entonces, todo está controlado prácticamente por el sistema nervioso. Los órganos de los sentidos, por ejemplo, tienen una conexión directa con este sistema, ya que para poder interpretar las diferentes sensaciones que tenemos, pues el cerebro debe estar en constante comunicación a través de las neuronas con todos los órganos de los sentidos. Entonces, por eso decimos que el sistema nervioso es el controlador de estas acciones, ¿verdad? Y de estos órganos de los sentidos, que vamos a ver en un tema especial. Bueno, ¿cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Pues lo es la neurona, es la célula básica, la que en este caso forma a la mayor parte de este tejido que se llama tejido nervioso. Y bueno, tenemos miles de millones de neuronas distribuidas en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, no solamente en la médula ósea o en el tronco encefálico o en algunas partes donde ya sabemos que existen. No, hay nervios en todos lados tienes sensaciones. Todo tu cuerpo está lleno de receptores, por ejemplo, del tacto. Lo vimos cuando revisamos los organelos de la piel. Entonces, todos esos corpúsculos, el de Meissner, el de Krauss, los de Pacini y otros nervios más y órganos o corpúsculos especializados, pues están conectados al sistema nervioso a través de neuronas. ¿Qué hacen las neuronas? Dos cosas: conducen impulsos eléctricos y liberan neurotransmisores. Ahí estamos viendo en estas dos animaciones cómo las neuronas pueden transmitir, ¿verdad? La de la izquierda, sin las vainas de mielina, y como la otra del lado derecho, a través de las vainas de mielina y otras estructuras anatómicas que vamos a revisar posteriormente, transmiten pues un impulso eléctrico de lado a lado, así hasta recorrer pues todo el cuerpo. Anatómicamente, el sistema nervioso y funcionalmente también, anatómica y funcionalmente, tiene dos divisiones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el central está formado por el encéfalo, que está dentro de la cavidad craneal. Adentro hay cerebro, cerebelo, tallo cerebral y un conjunto de órganos
como la hipófisis o pituitaria, el bulbo encefalorraquídeo, los bulbos supraquiasmáticos y muchos nervios que llegan ahí de diferentes partes del cuerpo. Todo eso es el encéfalo y es todo lo que viene dentro de la cavidad craneal. Y la médula espinal es el eje que surge del encéfalo, baja por todas las vértebras, y esta médula espinal pues ahí entre sus componentes pues lleva las ramas principales de los nervios que van a distribuirse desde el cuello hasta la planta de los pies. Todo pasa a través de la médula espinal. Y precisamente de ahí, de la médula espinal, salen ramificaciones para formar el sistema nervioso periférico, el cual tiene dos ramas. Una que le vamos a llamar aferente y otra a la que le vamos a llamar eferente. Aferente y eferente. Pues entonces esas son las dos divisiones morfoanatómico-funcionales del sistema nervioso. Ya especificando dentro del sistema nervioso central, vimos que está formado por encéfalo y médula espinal. La unidad básica del sistema nervioso ya vimos también que es la neurona. Y pues bueno, en un esquema así veríamos las dos divisiones morfoanatómico-funcionales de lo que estábamos explicando. El encéfalo en la parte superior, dentro de la cavidad craneal, donde el mayor órgano o el más conocido pues es el cerebro, pero no es el único, porque ahí también hay un cerebelo, hay una pituitaria, hay un bulbo encefalorraquídeo, hay un ontallo cerebral, etcétera, etcétera. Hay más órganos, del cual se deriva la médula espinal, con unas ramificaciones que estamos viendo ahí, que bajan a través de lo que sería toda la estructura de las vértebras, toda la columna vertebral, y de la cual, como pueden ver, hay nervios en cada porción de esta columna. En este caso le vamos a llamar médula espinal, porque columna vertebral está más enfocado este término al sistema óseo. En cambio, médula espinal pues ya nos hace remitirnos a los nervios. Y vemos que, por ejemplo, hay nervios cervicales, espinales, hay nervios torácico-espinales, es decir, salen de la médula espinal y van hacia la cavidad torácica. Hay nervios espinales lumbares, que ya son parte de la espalda media y baja. Y hay nervios espinales sacros. Cuando esos nervios, por ejemplo, quedan desviados, quedan aplastados, semiaplastados, distendidos por algún accidente, algún golpe, alguna mala postura, pues hay un dolor que no solamente se siente en la parte afectada, sino que por la naturaleza de la conducción del impulso nervioso puede tener manifestaciones, por ejemplo, en la parte inferior de los miembros o en los miembros inferiores. Es el caso del dolor ciático, donde la lesión puede estar en los nervios lumbares, en los nervios sacros, y de ahí irradiar dolor hacia la parte glútea, la parte posterior femoral, el popliteo, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta la región carpal, en la región pedal o del pie. Bueno, pues entonces ahí está, compañeros. Miren cómo en cada región de nuestra médula espinal hay diferentes paquetes de nervios que irradian a pues diferentes órganos, irradian hacia los músculos, ¿verdad? Cuando revisábamos el músculo esquelético, sabemos que el músculo esquelético, a través
de la acetilcolina, acetilcolinesterasa, el calcio, el sodio y otras sustancias, pues hace que los miembros se muevan. Y de ahí pues tenemos también que en el sistema nervioso existe también esta división, que es el sistema nervioso periférico, que sería aquel sistema nervioso que irradia hacia los miembros superiores y a los miembros inferiores. Pero seguimos con el sistema nervioso central. Dice esta diapositiva que el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. ¿Por qué son tan duros el cráneo y las vértebras? Pues porque están protegiendo algo sumamente importante, que es el cerebro y todos los paquetes nerviosos que bajan desde el tallo cerebral hasta la punta de la última falange de tu meñique en los pies. Imagínate, si uno de esos nervios o un paquete de ellos está dañado, obstruido, es atacado por algún tipo de patógeno, que sí lo hay, por ejemplo en la meningitis puede haber una inflamación no solamente de las meninges, sino también de ciertos nervios que al estar ahí pues sufren de la inflamación. Entonces imagínate qué importante es que sean grandes huesos duros, bastante protegidos, los que cubran estas regiones corporales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la región craneal. La región craneal con los 5 huesos principales son los 2 parietales, el hueso frontal, la región coronal y la región occipital, que serían las que cubrirían todo lo que conocemos como cerebro. Aunque adentro vemos que aparte del cerebro pues está el cerebelo. De este lado vemos a la hipófisis, vemos a la glándula pineal, vemos al tallo cerebral, y de ahí bajando del tallo cerebral, fíjense por detrás en la región posterior de la cara, vemos cómo ya empieza a formarse la espina vertebral. Mejor dicho, la médula espinal. Ok, bueno, entonces este es un corte del cráneo, donde vemos aquí el hueso, 2 meninges craneales, la dura madre y la aracnoidea, ¿sí? La capa dura y la capa aracnoidea. Son capas que protegen al cerebro de muchas cosas, sobre todo el ataque de patógenos. Aparte hay fluido cerebroespinal alrededor de todo el cráneo para amortiguar, por ejemplo, golpes, para por ejemplo evitar que el contacto del cerebro con el cráneo sea suficientemente fuerte como para causar una contusión cerebral. Entonces estamos protegidos por estas capas y también por algo que se conoce como barrera hematoencefálica, la cual pues tiene la capacidad de seleccionar qué es lo que pasa a través de todas estas capas, que entra y que sale del cerebro. Sobre todo evita que entren pues patógenos. Por eso es rara vez se presentan casos de infección en el cerebro. Rara vez se presenta un virus cerebral, una bacteria, un prión, un hongo en el cerebro, porque las barreras que lo protegen, principalmente la barrera hematoencefálica, pues impiden el paso inclusive hasta de medicamentos, lo cual pues también es una desventaja. Pero sí puede haber virus que se cuelen. Puede haber citomegalovirus, por ejemplo, que causa una encefalitis viral severa, agresiva y muchas veces mortal.
y es difícil combatirla porque precisamente por todas estas sustancias que están alrededor del cerebro son de difícil transporte hasta allá. Entonces deben de estar diseñadas de una manera especial para que libren la barrera hematoencefálica y puedan tener efectos que puedan ayudar al mejoramiento de los síntomas del paciente, inclusive llegar a curarlo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la médula espinal. Esta es una imagen posterior dorsal, ¿verdad?, de la columna vertebral. Y bueno, dijimos que le íbamos a llamar médula espinal. Estos son los nervios espinales. Fíjense cómo aquí hay un detalle, está una vértebra. No es tan sencilla, ¿verdad? Tiene muchas capas que la protegen también. Tiene una capa, una dura mater, una aracnoidea, una subaracnoidea y una pía madre, ¿sí? Estas capas envuelven a este conjunto de paquetes nerviosos que surgen de la espina dorsal, precisamente para evitar su daño, su contaminación con sustancias nocivas y agresivas, regular la acidosis o la alcalosis que hay ahí, es decir, el pH. También están ahí para proteger mecánicamente, sobre todo la dura mater, a lo que es todo este conjunto de nervios que salen. Por eso cuando alguien carga algo muy pesado, de esas personas que trabajan en labores muy demandantes físicamente, que no tienen el cuidado o no tienen la técnica adecuada o que se exceden en cargar cosas, pues pueden, a pesar de que hay tantas cubiertas, a pesar de que está tan bien organizado este sistema, pues pueden lastimarse, porque esto puede desviarse, puede haber una desviación de una vértebra con otra. A veces por cargar demasiado peso, no hay un espacio intervertebral que debe existir para que puedan los nervios no sentirse presionados, sino no haber presión sobre ellos, pero se presiona por varias causas y bueno, pues esto empieza a causar molestias, inclusive puede producir parálisis. Bueno, entonces aquí está lo que es la parte interior de la médula espinal, para que le vamos a llamar así, de la cual se derivan pues los nervios que vienen desde el cerebro. Ok, entonces si nosotros la aislamos, la vemos aquí arriba. Ok, vemos esta estructura, cómo está organizada, con sus raíces dorsales, ventrales. Estos se llaman cuernos grises posteriores, cuellos grises anteriores, columna lateral, materia gris, materia blanca, ¿sí?, un par de columnas anteriores, una fisura anterior. Esta parte va hacia la parte ventral del cuerpo, esta va hacia la parte dorsal, esto da hacia el estómago, esto da hacia la espalda, digamos. Y aquí tenemos distribuidos, por ejemplo, la parte somática motora, la parte visceral motora y la parte visceral sensorial y la parte somática sensorial. Aquí están distribuidos paquetes de nervios que van a salir por ramificaciones y van a ir, por ejemplo, a las neuronas motoras, a las neuronas de las vísceras, a los órganos sensoriales de las vísceras y a los órganos sensoriales del resto del cuerpo, como pueden ser los órganos sensoriales de la piel. Entonces, como de estas 4 zonas surgen los paquetes de nervios, aquí los estamos viendo ya saliendo de cada una de estas de cada una de estas piezas de la médula espinal. De aquí salen
estos nervios. Unos van a dar hacia la parte ventral, hacia delante de tu cuerpo, otros van a irrigar la parte trasera de tu cuerpo. Y bueno, en cuanto a una situación de los miembros superiores e inferiores, obviamente los nervios que salen de la parte torácica y de la parte cervical, pues obviamente van a irrigar a los miembros superiores y a la parte superior del cuerpo. En cambio, la parte lumbar y la parte pélvica, pues van a irrigar esos nervios a los miembros inferiores. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo de este lado? Pues cómo se distribuye, miren, desde dónde viene todo el sistema nervioso central. Aquí hay axones, son prolongaciones de neuronas, ¿verdad? Que son las encargadas de transmitir los impulsos y recibir información. Las neuronas pueden tener la doble vía, pueden mandar señales del cerebro hacia afuera y pueden también mandar señales del exterior, de los órganos de los sentidos, hacia el cerebro, de las vísceras hacia el cerebro, de las extremidades hacia el cerebro. Y aquí vemos pues que hay dos axones, ¿sí? Entonces este encéfalo, ¿verdad?, en varios cortes transversales, vemos que está dividido en cerebro, la parte media del cerebro, cerebelo, médulas, ¿verdad? Médula oblongata se llama esta. Bueno, aquí está otra parte de la médula, donde ya vemos cómo aquí una señal nerviosa es procesada a partir de la mano y es llevada esta información hasta el cerebro. De regreso va a venir en sentido contrario, pues podría venir una respuesta, ¿no? Una respuesta que haga que algún músculo se mueva. En fin, vemos otro ejemplo. Aquí a alguien le están haciendo cosquillas con una pluma, ¿verdad? Y entonces envía esa señal a través de los nervios que están en la médula espinal al nivel de la parte lumbar de todo lo que son las vértebras. Bueno, y se transmite también, y obviamente en el cerebro pues va a haber una interpretación de esa información. Igual si te cortas, si caminas, si sientes presión, a lo cual el cerebro va a mandar una respuesta para que te muevas, te sobes, huyas o simplemente aceptes ese estímulo que te está llegando. Bueno, veremos un poquito a detalle a la unidad funcional de este sistema que es la neurona en un próximo video, compañeros.